tendría que estar solamente uno, pero que lo vamos a completar con el siguiente tema, que es disfunción eréctil. Alegría para algunos, tristeza para otros. Okay. Disfunción eréctil. ¿A qué denominamos disfunción? ¿A qué denominamos disfunción eréctil? Sírvelo con las costillas. Es la incapacidad para poder generar una erección. Entonces, esta disfunción eréctil es la incapacidad para generar o producir una erección. Ok. Generalmente estas erecciones pueden ser de manera involuntarias o voluntarias, que eso ahorita los vamos a revisar. Hay una gran diferencia entre disfunción eréctil e impotencia sexual. Disfunción eréctil no se le para. Impotencia se le para, pero no funciona. O sea, por más que lo estimulen, no pasa nada. La disfunción no, ni siquiera sale al sol, nada. Y esto se denomina como disfunción eréctil cuando no puede tener una erección por lo menos 3 meses. Quiere decir que durante estos 3 meses, ¿lo ves en la pantalla? Quiere decir que durante estos 3 meses el hombre no va a poder tener ningún tipo de erección, ni siquiera en las noches, ni pensando, ni viendo, ni imaginando, nada. Nada. Entonces, en 3 meses no va a poder tener ningún tipo de erección. Ahora, esta disfunción eréctil es una de las principales causas en los varones de 40 a 72 años. Es decir, que según los estudios, más o menos ocupa el 52% de la población que tiene este problema patológico. ¿Por qué estamos hablando de esas edades? Entre 40 y 72 años. Porque dentro de los 40, los hombres empiezan a ingresar en una etapa que se denomina andropausia, que es similar a la menopausia, pero se conoce como andropausia, o la famosa segunda juventud que les da a los hombres, ¿no? Donde empiezan a vestirse pantalones chupados, o sea, que se ponen soleritas, se tiñen el pelo. ¿Alguna vez lo han visto a los de los carcas, no ves? Mi vecino. Entonces, generalmente a los hombres, a diferencia de las mujeres, les empieza a dar su locura a los 40 años. Pero a los 40 años es por la baja de la hormona que están empezando a sentir como que, ay, yo miro y billetera mata galán, ¿no? Pero no pasa eso, porque la mayoría de estos hombres ya están en esta etapa, en una etapa de andropausia. ¿A qué recurren? A fármacos que les van a causar vasodilatación. ¿Qué fármacos? Sildenafil, tadalafilo. Esos son los. Sildenafil es el famoso Viagra, ¿no? Entonces, a partir de los 40 a 72 años, el 52% de los hombres tiene disfunción eréctil. Y más aún, esto está ingresando a la etapa de andropausia. Y de los 72 años, prácticamente ya creo que sus problemas sistémicos están funcionando más que otra cosa, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es más sistémico. La disfunción eréctil lo vamos a dividir en 2 causas. Tenemos una causa psicogénica y tenemos otra causa que es la causa sistémica. Dentro de esta causa sistémica vamos a encontrar
otras dos causas que son importantes. La que es la iatrogénica y la segunda que les voy a explicar ahorita. Cuando hablamos de una disfunción eréctil de tipo psicogénica, estamos hablando de una disfunción psicológica. Quiere decir que en este caso se va a dar por problemas que ha presentado durante alguna etapa de su vida. Por ejemplo, que le hayan herido en su orgullo de hombre, que haya tenido tal vez alguna violación sexual durante niño, o que tal vez haya tenido no exactamente una violación, pero sí ha tenido algún tipo de contacto con otra persona. Entonces, prácticamente en esta etapa psicogénica nos está diciendo que el paciente maneja más la parte psicológica que la parte sistémica. Entonces aquí va todo lo psicológico. Situaciones, por ejemplo, de que en algunos casos en los varones es menos frecuente, pero es frecuente. Momento, ¿dónde está el Abimelech y el Javier? La pregunta. El Abimelech debe estar todo en su casa. En algún lugar que no sea la universidad, probablemente. Cami le dolía mucho la cabeza y se tuvo que ir por eso. Yo hablo por Abimelech, no por Javier, no sé quién. Ya. Entonces, esta parte psicológica les afecta mucho más a los hombrecitos cuando hablamos en qué situaciones. Por ejemplo, es más común en los varones que en las mujeres, o perdón, al revés, más común en las mujeres que en los varones. Por ejemplo, el hecho de la primera vez, ¿cierto? La pérdida de la virginidad, los nervios que hay, que no sé dónde va, que no sé cómo va a pasar, que qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, que no sé qué. Generalmente eso ocasiona que la persona vaya creando problemas psicológicos. Ok, salva la primera, pero le entra el miedo y eso va a ser durante todo el tiempo hasta que no logre controlar. Y esa puede ser una de las causas de una disfunción eréctil cuando las personas son menores de 40 años. Estamos hablando en adolescentes, estamos hablando en pubertos, más si son menores de edad. Por ejemplo, si estamos hablando a partir de los 16 años, donde todo es más hormonal, ¿qué va a pasar? Si le ocurre esto, va a tener dentro de su cabecita que toda la vida le va a pasar eso. Entonces va a ir recorriendo durante todo un buen tiempo. Dice, ay, no, yo voy a tomar Viagra, no me va a pasar nada. Si desde jóvenes empiezan a tener Viagras, a la larga se desencadenan lo que son insuficiencias cardíacas, que no van a ser tratadas con sildenafil, como deberían ser, que no van a ser tratadas con un nombre. Ahorita explico por qué. Entonces, lo psicológico. Vámonos a lo sistémico. Puede ser dentro de lo sistémico problemas con la hipertensión arterial, problemas con la diabetes mellitus, problemas autoinmunitarios como el lupus. También vamos a encontrar problemas como por ejemplo la aterosclerosis, problemas con la aterosclerosis. Dentro de los iatrogénicos vamos a encontrar uno de los más principales, que se conoce como la prostatectomía total. ¿Qué quiere decir? La prostatectomía total quiere decir la extracción total de la próstata a causa de, puede ser un SEA prostático, que nos quiere decir que en el estudio patológico y la biopsia nos está saliendo que tiene alteraciones en el tejido, o para prevención y de que eso no se complique en un SEA, estamos hablando de una hiperplasia prostática benigna. Es muy diferente. O hablar de próstata nos lleva a hablar de dos patologías importantes. El SEA prostático como tal, el cáncer de próstata, que no se diagnostica simplemente con una biopsia, con una ecografía.
la próstata está grande, cáncer. El cáncer generalmente no se cura con base medicamento, o sea, medicinal. Sí puede disminuir la progresión en el tamaño, pero no cura completamente la enfermedad. Lo que sí se puede tratar, por ejemplo, con mates, con plantas, qué sé yo, es la hiperplasia prostática benigna. Esta hiperplasia prostática benigna nos está diciendo que hay una alteración en el tejido prostático que nos está diciendo que puede ser una alarma a que esto convierta en cáncer prostático. Pero ¿qué pasa? Si yo hago y bombardeo a esta hiperplasia prostática benigna con cualquier tipo de medicamentos o en algunos casos algo natural como el noni, que es lo que todos creo que conocen, pueden hacer que esta hiperplasia prostática benigna entre en una etapa de receso. Quiere decir que no empiecen a haber cambios en su tejido celular. Pero ¿qué es lo que se recomienda? Que se realice una prostatectomía para extraer todo lo que es la próstata. ¿Para qué nos va a interesar saber esto? Porque vamos a ver que en hematuria la prostatectomía tiene una función importante en la historia clínica. Ahora, dentro de aparte de los iatrogénicos de la prostatectomía, también tenemos lo que son los tratamientos externos de CA de próstata. Cuando ya prácticamente encontramos un CA de próstata, estos pacientes no van a tener funcionalidad eréctil. Ahora, tenemos otro que también van a ser los considerados dentro de la parte sistémica, aquellos que tienen relación con la parte hormonal. ¿Cuáles? Tenemos lo que es la hiperprolactinemia. Esta hiperprolactinemia, ¿qué es lo que nos va a producir? Aumento en la secreción de prolactina. Si hay un aumento en la secreción de prolactina, al igual que en las mujeres, nos está inhibiendo las secreciones principales de las hormonas masculinas. Entonces no nos sirve para una erección adecuada. ¿Por qué? Vamos a revisar cuál es la hormona que genera la erección. Entonces, si hay aumento de la prolactina, automáticamente va a haber descenso de las hormonas. Ahora, aparte de la hiperprolactinemia, tenemos el hipogonadismo. Aparte de la hiperprolactinemia, tenemos también el hipogonadismo, que también van a ser uno de los factores desencadenantes a una disfunción eréctil. Okay. Después de haber revisado que viene de dos partes importantes, necesitamos saber el cuadro clínico. Vámonos a revisar el cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico hay características bastante obvias e importantes. ¿Qué va a pasar? No hay una erección. El paciente va a tener episodios de ansiedad, de estrés, porque incluso se va a desesperar y dice, eso no funciona. A diferencia de la historia clínica femenina, hay una historia clínica en el hombre que no es tan detallada. Ya les había explicado la anterior semana la historia. Ahora, hay un detalle antes de que me olvide. ¿La disfunción eréctil se puede convertir en una historia clínica de internación? No es lo mismo hablar de una historia clínica de consulta, de una historia clínica de emergencias y una historia clínica de internación. Son tres tipos de historias clínicas muy diferentes. ¿Por qué? En la historia clínica de consulta no necesito saber sus antecedentes familiares ni sus antecedentes personales. Lo único que necesito saber es por qué está yendo a consulta. Si nos alcanza tiempo, les voy a explicar esta clínica. Entonces, dentro del cuadro clínico vamos a encontrar erección. No se me para. ¿Hace cuánto tiempo? 3 meses. Me está pasando eso hace 4 meses.
Ok, no se te para hace 4 meses. ¿Alguna molestia más que tengas? Sí, he tenido un trauma porque he tenido un acoso sexual de uno de mis familiares. Ok, pero no se te para nada, no. Ok, van a tener ansiedad y depresión. Nada más. En el cuadro clínico de disfunción eréctil, lo único que deben hacer para un paciente se conoce como anamnesis. Quiere decir que le van a preguntar todo. ¿A qué hora se ha levantado? ¿Qué ha comido? ¿Se ha levantado? ¿Ha hecho pis? ¿No ha hecho pis? ¿Eso estaba vivo? ¿Estaba muerto? Todo. Entonces, el anamnesis va a ser su cuadro clínico de la disfunción eréctil. Ahora, vámonos al diagnóstico de la disfunción. En cuanto al diagnóstico de la disfunción eréctil, tenemos que tomar en cuenta las dos principales causas. Porque en el diagnóstico tengo que identificar si es psicogénico o si es sistémico. Pero si yo a mi paciente que entra le digo, señor, no lo conozco de nada, nunca lo he visto por primera vez. O por decir, nos encontramos en la consulta y viene aquí en el camino. ¿Qué menos le va a afectar? Viene el Camilo y me dice, doctora, no funciona, me va a decir. Entonces no va a tener la confianza por conocernos de decirnos, doctora, cuando era chiquito he tenido esto. No me va a decir. Entonces, ¿cómo yo puedo sacarle la información? Le voy a decir, ¿han abusado de ti? ¿Te han hecho esto? ¿Has sufrido acoso? No, porque siempre recuerden que primero es la integridad del paciente. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar en el diagnóstico? En el psicogénico, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro del psicogénico, el paciente tiene erecciones nocturnas, que incluso van a progresar hasta el amanecer. Y los hombres saben por qué. A ver, no digan no, saben. Porque generalmente los hombres despiertan con el pene erecto. Entonces, quienes no pasa eso, o sea, no quiere decir que van a estar súper erectos, ¿no? Pero sí tienen un tipo de erección. ¿Y por qué es necesario que sepan esto? Porque una de las principales causas de la hematuria también está relacionado con la disfunción eréctil. Ahora, entonces, en la psicogénica hay erecciones nocturnas, está presente, no dice no, porque no se acuerda, involuntariamente sí está pasando. En las sistémicas no hay erección, ni de día, ni de tarde, ni de noche, ni nada. No hay ningún tipo de erección. Prácticamente el paciente se encuentra dormido. Ahora, ¿qué características más tiene? En las erecciones nocturnas, en la psicogénica es de inicio brusco. O sea, despiertan, ¿se acuerdan? O está empezando a generar una pipoca ahí dentro de sus hormonas, está queriendo progresar algo, su cerebro funciona, ¿recuerdan? Mientras que en el sistémico sí no hay erecciones y tiene un inicio lento. ¿Por qué me está pasando esto a mí si antes yo no lo tenía? ¿Por qué ahora no puedo si antes era normal? Porque puede ser que el paciente tenga algo de esto o esté pasando algo a nivel sistémico. Ahora, ¿qué otro diagnóstico más se va a mandar a hacer? Ok, ya sé que mi paciente puede ser o una disfunción eréctil psicogénica o una disfunción eréctil sistémica. Okay, ya tengo el nombre y el apellido. Es una disfunción eréctil de tipo psicogénica.
ya sé. ¿Qué le voy a mandar a hacer para efectivamente ver qué es lo que está pasando? Puedo hacer un hemograma completo, puedo hacer el perfil lipídico, puedo hacerle también, aparte de un perfil lipídico, si me está hablando de diabetes mellitus, puedo hacer una glicemia basal. Hipertensión, le tomaré la presión arterial para descartar si es alguna presencia de algo sistémico. Ahora, si yo tengo los recursos y los puedo realizar, hay un tipo de diagnóstico que se conoce como el RIGI scan. ¿Qué quiere decir eso? Ese RIGI scan es la administración de testosterona en el cuerpo que se lo aplica a la persona durante la noche. Durante la noche se le va a realizar el estudio del tipo, la intensidad de las erecciones que va a tener. Quiere decir cuántas erecciones durante las 24 horas ha tenido el paciente. Número de erecciones y el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha durado ese paciente con las erecciones? Es decir, ¿ha tenido una erección total, parcial, ni siquiera iniciado? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso puede ser a causa tal vez de un hipogonadismo, en caso de que estas erecciones nos den con resultados negativos. ¿En qué etapa preferentemente se realiza este estudio? Cuando el paciente está pasando por un sueño REM. Quiere decir un sueño profundo. En este caso, a mi paciente sí le voy a hacer este estudio. Este RIGI scan también se conoce como el test de la tumescencia venial. Es decir, todo su cuerpo lo paralizan, pero el único que lo van a activar va a ser el pico, por la testosterona. Ahí me va a dar, si en el sueño REM, cuántas erecciones ha tenido mi paciente y cuánto ha sido el tiempo. ¿Y esto para qué me sirve? Para ver efectivamente si lo que yo estaba pensando estaba bien. Entonces, dentro del tratamiento para la disfunción eréctil, creo que se olvida más o menos. Por si acaso, este tema ha sido sacado del MIR de Residencia Médica. Hay otros fármacos dentro de, aparte de todo esto, que hay fármacos por problemas patológicos como los hipertensión, diabetes, lupus, aterosclerosis que se utilizan, que también nos pueden generar un tipo de disfunción eréctil. Estos fármacos que generan disfunción eréctil son la digoxina, utilizado para las insuficiencias cardíacas de tipo congestivas, porque hay varias. Insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca izquierda. Luego, tenemos a los fármacos de los grupos beta bloqueantes. Tenemos a los fármacos de los grupos antiandrogénicos. Tenemos a los fármacos de tipo diurético. Y también tenemos a los fármacos psicotrópicos. Todos estos fármacos pueden generar una disfunción eréctil. Entre los beta bloqueantes tenemos al labetalol, tenemos al atenolol, valprolol, todos los beta bloqueantes.
Diuréticos, inhibidores del ASA, ahorradores de potasio, todos los diuréticos en exceso pueden generar disfunción eréctil. Pero ¿cuál es el principal en el varón que genera la disfunción? La digoxina. Esta digoxina va a ser una de las principales o uno de los principales fármacos que nos va a generar lo que es una disfunción eréctil. Ahora, dentro de la disfunción eréctil, tratamiento, ahora sí, no les voy a dar dosis, pero dentro del tratamiento se utilizan los vasodilatadores. Todos los fármacos que les voy a mencionar a continuación se venden bajo receta médica. Y les he contado varias veces, cuando estos fármacos se usan en exceso, eso que los hombrecitos tienen ahí abajo se vuelve como carpa de circo. Y luego eso no baja, por más que lo usen. No es agarrar, ay no, yo me he comprado 20 de 20 miligramos, no creo que me funcione 2. Tienen su tiempo de acción. No todos los fármacos, dentro de farmacología, que lo van a ver el próximo semestre y van a zapatear la santa vida, todos los fármacos tienen su farmacodinámica, su farmacocinética y su tiempo de vida. Su farmacocinética es el tiempo en el cual van a hacer efecto en las células. Entonces hay fármacos que su farmacocinética es más rápida que otros. En este caso pasa eso. Dentro de los 3 fármacos más importantes que tenemos, tomen apuntes, ¿no? Son 3, o sea, es un grupo más grande, pero los 3 principales son sildenafilo, tadalafilo y avanafilo. ¿Por qué o para qué me sirven? Para generar una erección. Pero ¿qué va a pasar aquí? El sildenafilo, su tiempo de acción es está en el medio. O sea, no es rápido ni tampoco lento. Tiene un tiempo de vida medio. El tadalafilo tiene un tiempo de acción, quiere decir que va a empezar a funcionar a las 2 horas. Y el avanafilo tiene un tiempo de acción de 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona consume este fármaco, obviamente va a tener una erección más rápida. Pero no es una erección fisiológica, es una erección farmacológica. ¿Por qué? Porque va a generar una vasodilatación y a nivel de los cuerpos cavernosos del pene va a empezar a generar una vasodilatación. Por eso es que el pene va a empezar a generar una erección. Mientras que en lo fisiológico sí efectivamente también tiene el mismo efecto, pero lo hace a nivel de estímulos nerviosos y las secreciones de hormonas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona consume estos fármacos? Y les he contado muchas veces. Al hospital ha llegado un chico, 35 años, no me acuerdo cómo se tenía. Ha llegado así. Eso no podía cerrar, no podía hacer así. Y estaba sin pantalón. Literal, estaba sin pantalón, sin nada. Lo único que tenía era su chompita y su chompa estaba aquí. Así. La que lo ha llevado se los deja. O sea, no sabíamos si le qué ha pasado. Me duele. ¿Qué te duele? Me dice ahí, el residente que estaba de guardia le dice qué ha pasado. Dice, me tomó Viagra.
¿Cuántos? 2. ¿Okay? En nuestra cabeza estaba que se ha tomado de 20 miligramos. Le digo, ¿de cuánto? No sé, la cajita venía 2. ¿Y dónde está la cajita? Saca de su chamarra, eran de 40 miligramos. Total se tomó 80 miligramos en una sola toma. Qué bonito. Perfecto. Vamos a la camilla. No puedo. Atrevo silla de ruedas. La enfermera le dice sentate, te vamos a llevar. No puedo. Caminar, no puedo, me duele. El pobre era, movía la chamarra y lloraba. Decía, no puedo. Tienes que caminar, no te puedo tener aquí en la puerta. Caminaste hasta la camilla, te sacó y eso era negro. O sea, estaba súper erecto, pero eso ya no tenía forma de pene, eso tenía forma de morcilla. O sea, era una cosa negra. Y le dice, ¿hace cuánto tiempo has estado así? Está unas 2 horas. 2 horas, sí. Y no has tratado de ver la forma. Algunas personas cuando eyaculan y toman Viagra, descienden la erección, pero algunos no. Entonces le dice, has tratado de intentar bajar eso, no, me duele mucho. La licenciada agarrado le ha dicho, te voy a limpiar. Le ha limpiado con la gasita, con el apósito de quemado, y el tipo empezó a llorar. No hay problema, no pasa nada. Lo han sentado, le han preguntado sus datos más importantes, nombre, teléfono, de referencia, cuántos años tiene, porque eso es lo más importante. Que se pregunta por qué, porque necesita saber si esa persona no es menor de edad. Entonces, si te dice tengo 18, que tienes 18. Entonces, todo hospital tiene una base de datos. En esa base de datos se corrobora si efectivamente tiene la edad. Por ejemplo, en el Vietnam tiene una base de datos donde se ingresa la fecha de nacimiento y automáticamente te vota si efectivamente es correcto o no la persona. Eso es por su sistema de SOA. Entonces,